tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, y estamos en una edición más del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones aquí en Cartagena de Indias, que es, no solamente es Cartagena de Indias, estamos en la Nueva Granada, y estamos en la gran capital virreinal que fue Cartagena de Indias, mezclado además con un elemento mítico y dentro de la literatura latinoamericana, que es la capital del realismo mágico. Aquí a escasas 3 horas está Aracataca, el lugar donde nació Gabriel García Márquez, y todo se junta: hablar de tecnologías de la información, hablar de literatura, hablar de ese territorio mítico, y además hablar con una gente vital para entender las tecnologías de la información en América Latina, como lo es el ministro David Luna, con quien me da mucho gusto estar el día de hoy. David, muchas gracias por aceptar este diálogo de Media Telecom. Bueno, Jorge, muchas gracias a ti, nuevamente con ustedes. Hacía un año habíamos tenido una maravillosa oportunidad en Cancún, en México, y hoy estamos muy agradecidos con ustedes por habernos dado la oportunidad de que por primera vez este Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones se hiciera fuera de México. Y la ciudad escogida es Cartagena de Indias, como lo dices tú, una ciudad que está para todos, que es de todos, porque es patrimonio de la humanidad, y que lo que buscamos es que la tecnología le impregne, pero también la historia le transmita a ustedes, los visitantes, esas maravillas que tenemos por mostrar. No, bueno, muchas gracias. En efecto, hace un año hablábamos en Cancún del trabajo que estabas realizando al darle a la infraestructura de telecomunicaciones un siguiente paso, porque hemos hablado mucho de infraestructura en la región, tenemos a más de la mitad de la región de América Latina conectada, pero también hay que empezar a usar esa infraestructura en usos desarrollados de tecnología desarrollada. Y de un año para acá te diste a la tarea con tu equipo de colaboradores de preparar algo que francamente fue sorprendente. Fue sorprendente porque no solamente lo tienes muy estructurado, sino tienes una hoja de ruta sobre un tema vital en la región, en América Latina, que es la economía digital. Preparaste una hoja de ruta que puede ser probablemente la envidia de tus colegas en la región, pero que presenta retos de gerencia pública notables. ¿Cuáles son las bases de esta perspectiva tuya sobre la economía digital para Colombia? Bueno, Jorge, lo primero que hay que señalar es que Colombia tomó la decisión de mucho tiempo atrás en materia de tecnología de construir una política pública de Estado, no de gobierno. O sea, hemos construido sobre lo construido. Desde muchos gobiernos atrás se han ido poniendo ladrillos o escalones para lograr llegar a una meta. Y eso nos ha permitido avanzar a muy buen ritmo. En materia de conectividad, por ejemplo, solo por poner 2, pasamos de 200 municipios a 1078 conectados en fibra óptica. Pasamos de 3 cables submarinos a 10. O pasamos de no tener ningún centro comunitario de internet social a tener más de 8000. Eso significa que gran parte de nuestra población tiene acceso. Ahora lo importante es pasar del consumo a la producción. Y por eso, desde hace un año, construimos una hoja de ruta que lanzamos en este Congreso, y que lo que busca básicamente son 3 cosas: impactar en la institucionalidad, en segundo lugar en el marco regulatorio, y en tercer lugar en la producción. En la institucionalidad estamos creando el Viceministerio de Economía Digital. ¿Para qué? Para resolver las tensiones usuales que se dan con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en materia de transporte, todos conocemos la tensión, o en materia de turismo, o en materia de salud. Ese viceministerio va a permitir convertirse en una estancia que le va a permitir al Estado resolver esas tensiones. En segundo lugar, el tema regulatorio. No solamente hay que hablar de la economía digital como una oportunidad, sino también como una necesidad. Entonces, sabemos que la digitalización tiene en el empleo muy seguramente un gran reto, porque como crea nuevos empleos, también destruye empleos. Y hay que tener la capacidad de saber cómo responder para generar mejores empleos. Sabemos que la digitalización en algunos casos destruye empresas, pero crea otras. ¿Qué estamos haciendo con las empresas que fracasan? ¿Cómo les damos un nuevo aire? Y por eso trabajamos en ese ejercicio.
en el ejercicio de la regulación. Y en tercer lugar, que es igualmente importante, es cómo logramos que la digitalización se convierta en una herramienta de producción. No solamente es conectar, no solamente es apropiar, sino cómo generamos mayor actividad en la industria. Entonces, tenemos una serie de industrias en las cuales estamos impactando: la industria agro, la industria del turismo, la industria del transporte, la industria de la salud, donde estamos absolutamente convencidos que la ruta nos va a llevar a un buen camino. Ahora, todo esto suena muy bonito en el papel y hay que implementarlo. Y ahí viene el reto de este año adicional. Y ahí es donde vamos a tener la capacidad, o requerimos tener la capacidad, para convertir estas ideas en oportunidades. Y es un poco lo que está pasando en la Unión Europea, es un poco lo que está pasando en nuestros países hermanos. Todos estamos viendo la economía digital como una gran oportunidad, pero a veces le huimos a las tensiones. Las tensiones hay que enfrentarlas y hay que resolverlas. Hay un tema que es muy importante. En los últimos años, Colombia dio el ejemplo en temas vitales. De hecho, aquí se inspiraron los principales debates en materia de liberación de espectro, la banda AWS, la banda 2.5, la 700. Aquí en Colombia se dieron algunos de los mejores momentos, digamos, de reflexión y de repensar esta primera etapa de infraestructura. Para poder hablar de todo lo que estás hablando, parece fácil, parece muy fácil, porque ya entraron al tema de empezar a hablar para qué uso le vamos a dar a la infraestructura. Tuvieron que pasar varias cosas. Esto lo pueden hacer porque tienen un nivel de cobertura muy razonable y de asequibilidad de Internet. Nada más y nada menos, durante el evento, el CLTex, en el cual estamos en este instante, a ustedes se les reconoció como el Internet más asequible entre 53 países en el mundo, por Internet Affordability Association. Eso no es menor cosa, pero aparte ya es el segundo año en que lo tienen. La otra es que tienen en materia móvil alrededor de 115 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. A mí me da mucha envidia porque en México andamos sobre 90 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. Y tienen una serie de indicadores adicionales que los colocan ya, por eso, en una segunda generación de agenda digital. La primera fue la de infraestructura, ¿no? En la que están ya en las últimas etapas, digamos, saliendo con las licitaciones actuales. Dos, mantuvieron inversiones. No todos los países de la región mantuvieron inversiones. Ustedes hicieron un enorme esfuerzo por mantener algo muy complejo. Hubo países donde se colapsó por completo. Y esto entonces les da el sustrato para hablar de esta nueva generación de agendas digitales, en la que ya podemos hablar de política digital, ¿no? Que es lo que ustedes están haciendo. La primera era la de infraestructura, pero esto de lo que tú nos hablas es de política digital, y además hablaste ahorita industrial, pero me imagino que ahora para la salud, para seguridad, etcétera. Jorge, lo primero es que evidentemente ha habido un gran avance en materia de conectividad, pero la agenda no está culminada. La agenda hay que terminarla de agotar, y lo estamos haciendo con la adjudicación de la banda de 700, que nos va a permitir llegar fácilmente a 2000 centros poblados que en estos momentos no tienen cobertura. Con eso vamos incluso a mejorar el índice de Internet accesible. Y yo creo que es un gran reconocimiento el que se nos hace, pero tenemos que seguir avanzando en el proceso. Obviamente, esto permite enfrentar una agenda digital que, entre otras, tiene el servicio público, o sea, lo que el Estado ofrece como prioridad, pero también lo que el empresario requiere entender y comprender. Por ejemplo, el empresario piensa que si está en el mundo de lo físico, la disrupción digital no le va a golpear. Si yo hago camisas, zapatos, extinguidores o botones, no voy a tener que digitalizar mi negocio. Eso es una grave equivocación. La digitalización está impactando todos los sectores. Tan es así que Amazon acaba de regresar al mundo analógico. Acaba de comprar una cadena de más de 300 establecimientos. Y Walmart, que es en esencia la multinacional más grande del mundo analógico, acaba de migrar a una de las plataformas tecnológicas más importantes en materia de comercio electrónico. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que convencer a mi industria de que la digitalización es fundamental, al que cultiva flores, al que tiene ganado, al que vende camisas,
Y ese proceso requiere obviamente confianza. Pero segundo, yo tengo que resolver las tensiones del transporte, que son conocidas en el DF, en Bogotá, en Santiago de Chile, en muchos países. ¿Cómo resolverlas? Dándole alternativas unos a unos y a otros, regulando en algunos casos, desregulando en algunos otros. Y el tema que sigue siendo un pendiente, no solamente para ustedes, para nosotros, sino en general para el continente, es el talento. Estamos requiriendo cada día más talento, programadores, ingenieros, personas que están en capacidad de crear. ¿Y por qué los estamos requiriendo? Porque la industria los está requiriendo. Colombia pasó en el año 2010 de tener 2.000 empresas de tecnologías de la información, o sea de software, a tener 5.000, que ya generan 100.000 empleos, que venden más de 3 billones de dólares al año. Eso para nosotros es muy importante, porque somos un país en ascenso, pero si estas empresas no tienen talento detrás, pues vamos a tener una complicación, y por eso el Estado acelera lo que hemos considerado importante denominar el bachillerato TIC, los jóvenes que están formándose desde pequeños para enfrentar estos retos. Yo creo que la ruta que lanzamos ayer y que ustedes van a poder consultar y comentar, tiene adicionalmente otro componente muy interesante. ¿Cuál es la determinación de aumentar la velocidad de la banda ancha a partir del 1 de enero de 2019? En eso estábamos rezagados, incluso en eso nos superaba muy por encima México. Vamos a llegar ahora a 25 megabits por segundo para que puedas convertirte en un servicio de banda ancha, y eso seguramente va a acelerar la conectividad y por ende la productividad. Hay un tema que es fundamental. Hablaste entonces de esta nueva economía digital. Regreso al tema de que entonces hay que diseñar nueva política pública para distintas áreas. Parte del estudio que presentaste y que además después explicó Raúl Katz, toca algo que es fundamental, que muchos gobiernos en América Latina no han visto y que ustedes ya advirtieron, que es la transformación de la cadena de valor, no solo en el sector privado, sino en las políticas públicas. Porque si bien el proceso de transformación digital será algo inevitable para las empresas, también lo va a ser para el mismo gobierno a la hora de diseñar nueva política pública. Simplemente en educación, ustedes tienen desde hace muchos años el programa de computadoras para educar y todo este sistema que implica ahora, simplemente por el hecho de que liciten la banda de los 700 o ahora estén con la 2.5 a todo lo que da de las frecuencias, tienen un internet móvil muy bueno, que implicaría que pueden generar conectividad móvil en muchas escuelas, no solamente la fibra óptica, y eso cambiar la cadena de valor, tan solo ahí la cadena de valor en el diseño de la política educativa, pero eso va a pasar también en la cadena de valor de educación, de salud, y eventualmente de seguridad, e incluso hasta en temas de democracia, ¿no? Voto electrónico, es decir, viene una transformación de la sociedad. Pues mira, te voy a dar simplemente 2 datos que me parecen muy al lugar. En el año 2010 teníamos entre conexiones prepago y pospago un poco más de 3 millones. Hoy en día estamos llegando a 28 millones de conexiones. ¿Gracias a qué? A adjudicaciones de espectro oportunas. Pero en segundo lugar, teníamos un promedio de 26 niños por computador en los colegios públicos. Hubo una decisión del presidente Santos de inyectar el presupuesto a tecnología y además de muchas otras cosas llegamos a 4 niños por computador. El próximo año esperamos llegar a 2 niños por equipo. La tecnología, el computador, la tableta nunca van a reemplazar al profesor. Claro. Son nuestros profesores quienes nos han enseñado principios, valores, pero sí es un acelerador. Y ese acelerador es el que nos obliga a llegar a todos los colegios. Es el Ministerio de Educación quien tiene esa responsabilidad, la de conectar a los colegios. Pero nosotros ayudamos. Y nosotros ayudamos porque un colegio conectado es un colegio que va a tener mejor oportunidad de acceso. En segundo lugar, hay unos sectores más dados a adoptar o a aceptar la tecnología que otros. Y eso es normal. Pero hay unos sectores que bajo ninguna circunstancia pueden permitir, en virtud de la protección del ser humano, quedarse atrás. El de la salud, por ejemplo. Claro. Tener una historia clínica unificada, tener una receta médica unificada, tener la posibilidad de una atención de ciudadano unificado, pues lo que salva es vidas. Y por esa razón trabajamos cada día más en esos procesos. Y el último tema que me parece igualmente importante, lo mencionaste, lo repito,
Raúl Katz dirige nuestro Observatorio de Economía Digital. Un país que no se mide es un país que no es capaz de criticarse o, en su defecto, de mejorar. Y por eso nosotros estamos ya muy avanzados en el observatorio, que esperamos en el mes de agosto lanzar de manera definitiva para saber cómo están los sectores. El McKinsey Institute hizo lo propio en Estados Unidos y en Brasil recientemente. Bueno, nosotros queremos replicar ese ejercicio para saber cómo está la agricultura, los medios de comunicación, el sector automotriz, el sector de la manufactura, el sector de las bebidas, el sector de la comida, y lanzar mensajes de alerta, pero también aplausos. Por ejemplo, tenemos un sector financiero muy sofisticado digitalmente, tenemos un sector salud que va avanzando, tenemos un sector de manufactura más rezagado, y vuelvo, insisto, a ellos tenemos que llamarles la atención para comprender que acá hay una oportunidad. Yo tengo una frase muy colombiana que seguramente la usan en México con otras palabras: si no nos subimos al bus de la economía digital, el bus nos deja, y pues podemos cometer un error garrafal. Sin duda, yo me quedo con esa reflexión final, ya para terminar. Te agradezco enormemente la posibilidad de platicar contigo, siempre es muy positivo tu actitud, muy entusiasta, muy energética, pero sobre todo me gusta mucho la claridad y la estructura con la que apoyas, sobre todo como flujos de procesos. Veo que te encanta todo el tema de la estructura de flujogramas, lo cual soporta mucho tu estructura mental y la visión estratégica que comunicas a los colombianos. Te agradezco la oportunidad de platicar. Jorge, muchas gracias a ti, muchas gracias por estar en Colombia, en Cartagena de Indias, y muchas gracias siempre por apoyar al Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que no sería lo que es si no es por el apoyo que tú le brindas. Oye, ahora, porque se hizo en Colombia, que yo insisto que es sexy para los temas de telecomunicaciones. Esperamos que sí, muchas gracias. Gracias.